todos, es que la CONEAU no te obliga a decir si lo hiciste presencial o virtual. O sea, vos entregás las notas, entregás que hiciste tal y tal fecha, etcétera. Entonces, pero no nos gustaría que los 13 cursos sean virtuales, porque la presencialidad para nosotros es muy importante, el intercambio que se genera, inclusive a nivel de lazos afectivos entre las maestrandas. Ha funcionado muy bien en las otras dos cohortes, siguen muy conectadas las chicas y los chicos después. Así que, bueno, suponemos que en marzo, que el primer curso el año que viene también será virtual. Tenemos 6 cursos el año que viene nosotros, y 3 en el 22, y ahí terminarían los 13. Yo tengo la esperanza que a mitad del año que viene, o sea, los últimos 3 del año que viene, sean presencial, pero no sabemos, nadie lo sabe en realidad. En el mundo, aparte es cierto eso que vos decís, que el vínculo con el alumno, viste, en la presencialidad es completamente distinto. Aparte es un momento que es agotador, en realidad, viste, no generás esa interacción y eso no te das cuenta si están aburridos, si están entretenidos, cómo van, porque no están con las cámaras apagadas. Para mí es como cansador, no es algo que me entusiasma. Tenés la ventaja de que había gente de todas partes, viste, en la virtualidad, Eduardo, había gente de todos lados. Sí, es cierto. Pero, bueno. Había gente de Neuquén, por ejemplo, que seguramente se le complicará muchísimo venir a la presencialidad. Pero cuando se anotaron, nosotros le aclaramos que la maestría era presencial, que debido obviamente a la pandemia, un problema mundial, adoptábamos esas características, pero que no iban a ser para todos los cursos. En realidad no lo sabemos. En realidad no lo sabemos, pero como dije recién, tenemos la esperanza de que a mitad de año por lo menos se pueda hacer algo presencial. Sí, ya vamos a tener la vacuna, hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza, tal cual. Sí, esa es una posibilidad, una gran posibilidad. Hablan inclusive de fines de diciembre, principios de enero. Sí. Así que, bueno, ojalá. De todas maneras, aquí, por las dudas, nuestra universidad está preparando el ingreso a las carreras en forma virtual también, ¿no? A los acá chicos, también. chicas. Acá también. Disculpen. Voy a cortar el diálogo de la banda de Mirta. Empezamos. Para dar comienzo al segundo webinario, por favor. Buenos días nuevamente. Primero les comparto que ya tenemos listos el libro de resúmenes con su correspondiente ISBN. Lo vamos a subir al repositorio de la universidad y ya le vamos a avisar el link correspondiente. La diversidad para este segundo webinario como tema central es un concepto de uso frecuente, que en estas jornadas proponemos vincular a la producción del conocimiento científico en cualquiera de sus especialidades, porque es la razón de ser de nuestras colecciones. Sería coherente mirar ahora cómo evoluciona este concepto de diversidad en el marco de los cambios que necesariamente iremos encontrando en la nueva y frágil normalidad, sin saber cómo ni cuándo nos reencontraremos también con los espacios y públicos de nuestros museos. Quedan ustedes con su moderadora, licenciada magíster Mirta Bonin, exdirectora y primera directora del Programa de Museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Mirta. Hola, buen día. Estoy tratando de organizar, pero sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Me toca moderar este segundo webinar, que es el Museo Universitario Ciencia y Diversidad, según el lema de las jornadas. En él van a participar 3 colegas, 3 personas importantes en el mundo de los museos. Una de ellas es Analía Lanteri. Analía es doctora en Ciencias Naturales, con orientación en Zoología, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesora titular en el museo en Introducción a la Taxonomía durante más de 30 años. Es investigadora principal del CONICET, con especialidad en insectos y plagas de cultivos. Y desde el 2018 es directora del Museo de La Plata. Andrea Pegoraro también es doctora, es la secretaria académica del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es coordinadora general de la Red de Museos de la UBA, doctora por la Universidad de Buenos Aires en orientación en Antropología Social, es también diplomada en Estudios Avanzados en Gestión Cultural de IDAES, directora de la especialización en museo, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas que se dicta
en el edificio del Museo Etnográfico, dependiendo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es coordinadora académica por la UBA de la línea Museos y Patrimonios de la Alianza Museológica UBA-UNAM-USP. Es profesora de la materia Museos y Patrimonio de la especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales de IDAES-UNSAM, de la Universidad de San Martín, y es profesora a cargo de la Cátedra de Antropología del Ciclo Básico Común y de la materia Gestión Cultural de la Maestría en Administración Cultural de la UBA. Por último, Eduardo Ribota, que es arqueólogo y museólogo de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en gestión arqueológica del patrimonio cultural de la Universidad de Santiago de Compostela de España, fue director de la maestría en museología de la Universidad Nacional de Tucumán, fue uno de los impulsores de esta maestría, exdirector también del Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales, también en Tucumán, fue quien renovó ese museo. Actualmente es profesor del curso Historia de los Museos y Teoría Museológica en la maestría en Museología de la Universidad Nacional de Tucumán y es profesor adjunto de la asignatura Conservación de Materiales también en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de Analía Lanteri. Cuando quieras, Analía, si vas a hacer una presentación. Bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos. Tarda un poquito en cargar. Mientras tanto les cuento que Analía va a hablar sobre el Museo de la Plata en tiempos de pandemia, es decir, lo que está ocurriendo actualmente, cómo está el museo trabajando desde esta situación y con nuevas perspectivas. ¿Lo están viendo, Mirta? Hola. Hola, no, yo no la estoy viendo. No, todavía no, Analía. Espera. ¿Pusiste presentar ahora? Sí, a ver, espera un momentito. Compartir. A ver. Presentar ahora, sí. La flechita del lado, presentar ahora. A ver, compartir. O compartir. Compartir pantalla completa, Analía. Compartir pantalla completa. Sí, la mitad de la pantalla. Se pone azul y luego pones compartir. Y vas a tu documento. Ahí está, Analía. Ahí está. ¿Están viendo? Está cargando. Está cargando, Analía. Ajá. ¿Lo están viendo? No, estás presentando tu pantalla a los demás, dice, pero todavía no está cargada. Ay, ahora anda tu PowerPoint. ¿Tu PowerPoint? Ya lo estamos viendo. Ajá. A ver, ¿dónde está mi PowerPoint? Yo acá no lo puedo ver. ¿Ustedes lo están viendo ahora? Todavía no. Ay, qué problema. Si querés, podemos... ¿Lo tenés en alguna carpeta? Sí. Y búscalo. Ahí. Búscalo y déjalo abierto de fondo. Búscalo y déjalo abierto. ¿Está abierto? ¿Está marcado? ¿Es presentación final? Sí. Ahí está. Ahí va. A ver si... El que tiene acceso directo, si pica ahí se va a abrir solo. Perdón, señora moderadora, una sugerencia, que todos apaguen sus cámaras para tener más banda ancha. Sí. Si pueden, todos por favor las cámaras y micrófonos. Pica de nuevo, Analía, por favor. Ahí
Acá, en presentar, acá me aparece como que estoy presentando. Está presentando, pero yo no lo veo. A ver. Ahora, Ahí va, ahora sí. va. Ahora sí. Es que se está Disculpe. cargando. No, se está cargando. Es lerdo. Es lerdo, sí. Esperemos que ahora sí lo podamos ver. Les pido disculpas. Se está cargando. Si Ahí querés está. ir comentando algo antes. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, ahora se sí. ve. Bueno, disculpas y muchas gracias por invitarme a participar en este conversatorio. Como os decía Mirta, voy a hablar de algunas peculiaridades del Museo de la Plata, de sus objetivos actuales y de lo que hemos realizado en estos tiempos de pandemia. Como muchos de ustedes sabrán, pertenece nuestro museo a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y es uno de los más importantes museos de ciencias naturales y antropológicas de América Latina. Está emplazado en el Paseo del Bosque Platense, que es el principal pulmón verde de la ciudad, y un lugar de esparcimiento importante para sus habitantes, que tienen una gran identificación con el museo. En su planta oval refleja el anillo biológico, se asocia a un concepto evolutivo al cual adhería su fundador y Francisco Moreno y también el primer vicedirector Florentino Ameguino. Esta identificación con la ciudad se debe a que prácticamente nacieron juntos, ¿no? Museo y ciudad. Cuando se construyó el museo a lo largo de lo que es el eje fundacional de La Plata, con todos edificios monumentales, también se creó el museo. En esta ciudad amero de las diagonales, con esa particularidad, acá se ve el edificio municipal. Justamente el hecho de haber nacido junto con una ciudad es uno de los aspectos que se tomó en cuenta para declararlo monumento histórico nacional. Nació el museo en una época que se denominó Era de los Museos, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá vemos al Museo de Historia Natural de Londres, de 1881, aunque las colecciones eran anteriores. También el Museo de Historia Natural de Washington data del mismo año, el Museo Nacional de Japón es de 1882, y todos tienen esa arquitectura monumental, y eran muy parecidos en cuanto a sus exhibiciones y en cuanto a el mobiliario. Fíjense que acá el Diplodocus ocupa un lugar destacado, igual que el calco del Diplodocus en el Museo de La Plata, y en ese momento estas instituciones eran consideradas un símbolo material de la cumbre de la civilización, lo cual es un concepto discutido después, pero esta idea de museos como templos del saber se construye en esa época. Bueno, el Museo de la Plata, por supuesto que tiene la ciencia como uno de los objetivos principales, construir información, producir información científica, difundirla, educar a través de las exhibiciones y de otras actividades. Acá se observa el estilo neoclásico del museo, con sus columnas de capitel corintio, con su figura alada del tipo de las victorias helénicas que representa la ciencia. Justamente el concepto de la importancia de la ciencia se destaca
en su arquitectura. También acá en unas hornacinas que tienen bustos de los principales referentes del siglo XVIII y XIX, está Darwin, Linneo, Félix de Azara, es decir, algunos fundadores de disciplinas y otros que han contribuido al conocimiento de las ciencias naturales en América del Sur. Acá tenemos también esas esculturas, los emblemáticos esmilodontes, todos construidos por un escultor italiano, Victor de Paul. Pero acá, fíjense, algo notable del Museo de la Plata es que esa arquitectura neoclásica se combina con una ornamentación basada en las culturas prehispánicas de Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? Estos cuadritos están con cerámica peruana, están a ambos lados de los bustos de los sabios. Y esa ornamentación se expresa tanto en el exterior como en el interior. Acá en uno de los tímpanos laterales tenemos una representación del Templo del Sol de Tiahuanaco. Y eso luce principalmente en el interior. Ahí está la diversidad del Museo de la Plata en cuanto al enfoque de la ciencia y el arte. Esta ornamentación está presente en el vestíbulo, en su hall de acceso y de planta alta y en cada una de las salas. Por eso nosotros tenemos una gran afluencia de profesionales y de estudiantes de la Facultad de Artes que realizan sus tesinas y que realizan trabajos de investigación. Por ejemplo, la museóloga y arquitecta de la Universidad de La Plata, Mariela Amor, está estudiando toda la ornamentación en combinación con el personal técnico de investigación de la División Arqueología para tratar de identificar cada uno de estos motivos iconográficos y asignarlos a objetos particulares de las colecciones, ¿no? Ustedes son arqueólogos y saben más que yo de eso, pero bueno, en los discos han sido inspirados en cerámica, orfebrería y metalurgia de las culturas del norte de Perú, estos paños decorados del cielo raso en textiles araucanos y también peruanos, las guardas también es una iconografía inspirada en culturas de Bolivia y Perú. Y también en el basamento están esos iconos que representan calendarios aztecas y mayas y también códices mesoamericanos. Esa es una peculiaridad que yo quise destacar en esta charla. La otra es que el arte convive con la ciencia en el museo en la actualidad, porque nuestros fotógrafos, uno de ellos, Bruno Pianzola, en su función de digitalizar las colecciones, también se inspira para producir arte. Y tenemos aquí estas guardas inspiradas en conchillas de moluscos, en minerales o en alas de mariposas. Y el arte también vive en el museo y es una característica muy importante también en estos momentos. Tenemos en tiempos normales estas exposiciones en el foyer Victor de Paul, que es administrado por la Fundación Museo y que se van renovando cada mes. Tenemos un evento que a mí me gusta mucho, se llama Corosaurus, se realiza desde hace 8 años en combinación con ADICORA, que es la Asociación de Coros de la República Argentina, y un sábado los coros, en número de 10-12, se van distribuyendo por las salas y entonan 2 o 3 temas, la gente va circulando y después todos juntos entonan 1 o 2 temas en la escalinata principal. También es una suerte de combinación de arte en un lugar de ciencia, la Noche de los Museos. El año pasado tuvimos 8.800 personas en tan solo 5 horas. Esas tramas que elaboran los
los fotógrafos, se proyectan sobre los esqueletos, se producen efectos lumínicos llamativos y la gente recorre el museo en penumbras con sus linternas, y paralelamente también hay actividades en el salón auditorio y en la sala interactiva. Tenemos siempre un gran acercamiento de gente de la ciencia, de las artes, de todo tipo de artes, de la danza, de la presentación de libros, de las artes plásticas, para venir al museo, ¿no? Es como un escenario atractivo para todos ellos. Esa es una fiesta muy colorida que se realiza todos los años de la colonia de vacaciones de la universidad. Bueno, como centro de investigación, nosotros tenemos actualmente alrededor de 400 investigadores, sumando también los becarios y técnicos. Las líneas más experimentales que requieren más trabajo de laboratorio se han trasladado a 2 edificios anexos que están en el predio de la facultad. Muchas de las investigaciones, no obstante, están muy ligadas a las colecciones. En estos tiempos de pandemia, Silvia Marcianesi y la doctora Cristina Damborenea han participado en 5 webinars que conjuntamente con otros museos del país y patrocinados por la Fundación Williams, para hacer recomendaciones para la conservación de las colecciones. Yo estoy muy satisfecha con la respuesta de los técnicos y de los encargados que han asistido a las colecciones, a pesar del ASLO con sus respectivas autorizaciones, para controlar que todo esté en correctas condiciones. Si se había que tomar alguna decisión por invasión de insectos, humedad, lo que fuere, se tomaron las acciones debidas. Otra peculiaridad que quería mostrarles a ustedes es que el Museo de la Plata aloja la mayor colección de vertebrados fósiles del mundo, y esto se debe a que desde la década del 60, en forma ininterrumpida, se ha participado en campañas antárticas. Si bien la colección de vertebrados fósiles es la más importante, también hay otros investigadores del área de zoología, de ficología, que también realizan investigaciones en ese tema, y me parece que vale la pena destacarlo. Por supuesto que se trabaja en íntima relación con el Instituto Antártico Argentino, y que ahora es el repositorio, o sea, ya no están ingresando más las colecciones en forma definitiva, porque el repositorio es el instituto. Desde el punto de vista de las exhibiciones, tenemos 20 salas. Quizá lo más peculiar es que, a pesar de ser un museo que muestra todo lo que es la riqueza antropológica y de ciencias naturales del país y de otros países, digo bien, de Latinoamérica, tenemos una sala egipcia, y eso es una peculiaridad. Esta sala es la última que se renovó totalmente, muestra unos sarcófagos con momias que datan de la época fundacional, porque justamente fueron donados por Dardo Rocha, el fundador de la ciudad de La Plata, pero también el resto la mayoría de las piezas corresponden al complejo de Aksha, un complejo situado en Sudán, cerca de Egipto, y las piezas fueron traídas al museo en la década de 1960 porque participaron algunos famosos arqueólogos como el doctor Alberto Rey González. Estaba exhibida desde la década del 70 en forma bastante precaria, de modo que se hizo un trabajo de restauración muy importante y se montó totalmente la exhibición. Bueno, a los guías, para dar una idea de la dimensión o de la dinámica de nuestro museo, hay un plantel estable
se recurre a veces a otras personas, pero estable de 25 guías que son docentes de la facultad, y algunos son alumnos y otros graduados jóvenes que realizan una tarea muy destacada. El año pasado se hicieron casi 2.000 visitas guiadas, ingresaron 90.000 escolares y 260.000 personas. La diversidad, bueno, hay una enorme preocupación y compromiso del equipo educativo con la inclusión. Hace muchos años se realizan talleres para ciegos, para gente con disminuidos visualmente, y también para niños y niñas con trastornos dentro del espectro autista. Inclusive ahora me han dicho que para la primera semana de diciembre han organizado de una manera de hacer ese taller en forma virtual. Todavía no sé muy bien, pero ellos podrán consultarlos cómo lo van a implementar. Me parece todo un desafío. Acá tenemos el aula interactiva, donde los colegios trabajan con tabletas. Durante las vacaciones de invierno normales trabajan con materiales del museo. Acá actividades en salas para el Día del Fósil, que coordinamos con la APA, la Asociación Paleontológica, y bueno, actividad gracias a algunas acciones conjuntas con la Facultad de Artes para realidad virtual. Y una actividad que a mí me gusta mucho, empezamos el año pasado, que el museo sale en busca del público y va al Hospital de Niños de La Plata, donde hay niños que permanecen bastante tiempo porque están internados allí. Hay un colegio que funciona en forma permanente en el hospital. Se coordinan estas actividades con los docentes del colegio y se llevan tabletas para que puedan conocer el museo y también materiales didácticos para que puedan trabajar. Bueno, toda esta actividad se vio parcialmente interrumpida y con un gran compromiso que yo quiero destacar del área de comunicación, de conservación y exhibición, de educativa, por supuesto, con el servicio de guías. Se pusieron a trabajar a través de la página web, que fue renovada, de las publicaciones diarias en las redes sociales. Tuvimos una consulta de aproximadamente 1.000 interacciones diarias a través de las redes, de edición de videos en YouTube y en Instagram, elaboración de materiales educativos. Algunos se hicieron de nuevo y otros estaban diseñados ya para el uso por medio presencial y se digitalizaron. Se asesoró a docentes y se dieron clases por Zoom. Eso me parece muy importante, muy empático con los docentes de los colegios que han estado muy estresados en este año tan diferente. Se hicieron encuentros virtuales para diferentes públicos. Se participó en eventos de ciencia ciudadana, en los cuales ya veníamos participando. No sé si ustedes lo conocen, hay un evento que se llama De las Ciudades, donde se invita a los ciudadanos a subir a una base de datos Argentinat fotos de animales y plantas de su entorno, que luego son identificados por los investigadores, y así se acrecienta el conocimiento de la diversidad local y del país. Bueno, de conservación, como les decía, se realizaron esos webinars, y también se hizo una capacitación en ediciones de Wikipedia, porque el museo tiene un convenio con Wikipedia a través de la universidad para poder actualizar contenidos y para poder subir nuevos contenidos. Bueno, acá muy rápidamente en la página web, en estos banners se iban rotando los temas en cada semana o cada 15 días, muchos de ellos relacionados con determinadas fechas. Si es el mes de la diversidad cultural se acentuaba ese tema, o el Día del Fósil, el Día de la Tierra, bueno, así sucesivamente. En Instagram se utilizó un recurso que es Museo Zoom, que es una parte por el todo.
se muestran fotografías de una parte de determinados objetos y las personas tienen que tratar de identificar de qué se trata y luego al final del día se devela la incógnita. Se trataron distintos temas relativos al museo y su material, sus objetos más característicos. En Instagram se trabajó mucho con trivias, inclusive en vacaciones de invierno nos donaron un Tyrannosaurus Rex, un maquetista famoso, y lo sorteamos entre los niños y niñas que habían respondido bien unas trivias sobre dinosaurios. En YouTube también se subieron varios videos, tuvimos la colaboración de los investigadores y también del Departamento de Audiovisuales de la universidad. En Instagram se subieron unos más breves, videos más breves, y se trabajó con Twitter y con Facebook. Analía, cuando puedas ir cerrando, ya acá cierro. Si tengo que sintetizar entonces al museo en este momento, a pesar del aislamiento, diría que es un espacio de encuentro con las familias, con los colegios, con distintos grupos etarios, con distintos grupos de interés, que acuden normalmente en forma masiva. Esta es una escena de unas vacaciones de invierno donde hay una gran masividad, han entrado hasta 3.000, 4.000 personas por día. Dentro de la diversidad no puedo dejar de mencionar nuestro compromiso con las comunidades originarias desde hace más de 25 años, a través de las restituciones, y no solo por eso, sino a través de proyectos comunes, como un proyecto que hay de la División Ficología para dotar de agua segura a una comunidad mapuche de Neuquén, y se está trabajando con la comunidad mapuche catalán, y ese proyecto ganó un subsidio internacional de una empresa y una institución de México, de manera que la diversidad está presente de muchas maneras. Organizamos ahora para la Noche de los Museos, que es el sábado, un video recapitulando nuestras noches pasadas. Esta es una fotografía que me gusta mucho de la noche, y mis conclusiones son que creemos firmemente en la función social de los museos, y más aún ahora en tiempos de crisis, de pandemia, que valoramos nuestras colecciones por su valor científico, por eso las conservamos, pero además pretendemos que la gente pueda reconocer su valor simbólico y como acervo histórico y de la propia cultura. Y quería terminar con una frase que me gustó de un artículo de Alicia Tasky, que dice que para los museos es el tiempo de conservar sin encerrar, de educar sin aburrir, de jerarquizar sin prohibir, de alentar la pregunta, el disenso y el intercambio. Muchas gracias y perdón si me pasé un poco del tiempo. No, solo 4 minutos, 5 minutos, así que bueno. Está muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con Muchas gracias, Analía. No, por favor, gracias a ustedes. Después que terminan las 3 presentaciones, podemos hacer una ronda de preguntas por el chat, pueden ir haciéndolas. Para no perder las preguntas que querían hacer de Analía, se pueden ir haciendo por el chat y yo las registro. Bueno, ahora entonces es el turno de Andrea Pegoraro. Andrea, como coordinadora general de la red de museos de la UBA, nos va a hablar sobre justamente la red de museos de la UBA y entre la diversidad disciplinaria y las estrategias en común. Andrea, cuando quieras. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este webinar. Estuve haciendo, antes de presentar, tengo una presentación sobre la red de museos, algunas reflexiones que quería compartir con ustedes respecto a nuestros museos, ¿no? Todos ellos fueron, digamos, surgieron ligados a la disciplina de origen, a una disciplina científica, y la diferencia entre el momento de surgimiento, al menos en la Universidad de Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la diferencia es que hoy tenemos una proyección hacia la comunidad, con lo cual en su momento fueron creados como gabinetes de investigación. Eso significaba que estaban cerrados a
los estudiantes, a los profesores, a la enseñanza y a la docencia e investigación de la disciplina científica a la que pertenecían. Eso ha cambiado claramente, me parece que tenemos como museos universitarios pensar estrategias y fortalecerlas para transmitir nuestro conocimiento científico que construimos en la universidad a la sociedad y que la sociedad entienda para qué servimos como museos universitarios, ¿no? Pensaba además que como museos universitarios en efecto reunimos colecciones históricas. Estas colecciones históricas hay que usarlas para hablar de problemas en el presente. Es decir, pensar los Perdón, problemas. Andrea, te voy a interrumpir un segundo, perdona, porque No te está preocupes. todavía la pantalla de Analía puesta. Le pido a Analía que detenga la presentación porque no sé cómo vas a hacer vos, sino para poner la tuya. Tenés que dejar de presentar, Analía. Tenés que poner dejar de presentar. Creo que ahí estaría. Avancemos nomás, Andrea. Perdón. ¿Sí? No te preocupes. Pensé dos ejemplos que los tengo hace bastante tiempo como en mis ideas sobre cuáles son las vinculaciones entre las colecciones históricas de cada uno de nuestros museos, que aparte compartimos temas, que se lo voy a mencionar un poco al final, o podemos pensar en temas para compartir, es cuando yo pienso en las colecciones históricas que reúne el Museo Etnográfico, ¿no? Colecciones de África, colecciones de Tilcara, desde colecciones de lo que eran las colonias en su museo que tenía Europa, ¿no? Las colonias en el siglo XIX, tenemos tallas africanas de madera, ¿no? Representan esclavos. Hoy eso permite hablar o desde la trata de personas, del racismo, de los prejuicios. Tenemos una pequeña exhibición, por ejemplo, en el Museo Etnográfico sobre los cardones, el deterioro de los cardones de Pucará de Tilcara. Bueno, eso nos permite hablar, además de el deterioro de valor económico de las artesanías en Tilcara, justamente, que hacen artesanías que tenemos en el museo con los cardones. Es decir, estas colecciones históricas, me parece que es importante traerlas al presente para hablar de problemáticas actuales. Me parece que como museo universitario es una buena vinculación justamente con la sociedad actual. Voy a cerrar mi pantalla para poder compartir. Bueno, los museos de la Universidad de Buenos Aires, se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Sí, Andrea, se ve. Perfecto. Sí, Andrea. Bueno, los museos de la red de la Universidad de Buenos Aires, somos 22 museos, tenemos 115 trabajadores, entre no docentes y algunos contratados, y un poco el historial de estos museos. El primero fue en 1887, que es el Museo de Patología, hasta hoy en día, que se creó hace 2 años, el Museo de la Forma, que es un museo de arquitectura. Entre esos más de 100 años, crearon el resto de los museos, empiezan como gabinetes de investigación hasta transformarse en museos. Un poco la diferencia entre esto de gabinete y museo es la apertura al público, una de las cosas fundamentales, ¿no? Muchos de estos museos empezaron a abrir al público muy paulatinamente, con el tiempo, muchos ya bien iniciado el siglo XX. Algo importante también me parece mencionar, que tenemos que pensar que todos los museos de la Universidad de Buenos Aires unimos además bibliotecas y archivos, porque pese a que las bibliotecas o los archivos, o los museos y las universidades inclusive, han tenido genealogías distintas, desde el siglo XIX han estado entreverados, porque justamente al ser una de las funciones de los museos universitarios, fortalecer la enseñanza universitaria a través de nuestras colecciones, la documentación, la investigación de las mismas, era y es fundamental. En su momento, como hoy, se hacían con documentación de archivo y libros que apoyaban esta tarea. Por eso, en muchos de nuestros casos, tenemos archivos que atestiguan el ingreso de las colecciones, las bibliotecas que también se fueron formando a la par justamente del desarrollo institucional. Estas son algunas imágenes de los museos de la universidad. Este es el Museo de Hematología, que es, como les señalé, el primero de los museos. Este es el Museo de Psicología, son fotos antiguas, la de arriba es una foto de época antigua, de un periódico, abajo está Graciela Giuliano, la directora del Museo de Psicología, con una visita a los estudiantes de colegio secundario. Es el Museo de Maquinaria Agrícola, abajo, que como verán tiene objetos completamente distintos a otros por el tamaño, por las dimensiones, por el tipo de material.
Algo que sí quiero señalar, este es un aula de geología que esperamos que en breve se convierta también en museo universitario. Este es el Museo de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, allá abajo su director. Este es un museo cuyo director ha recreado modelos de matemáticas con modelos alemanes. Este es el Museo de Anatomía, donde hay estudiantes aquí que están en sus prácticas universitarias. Y algo que me parece importante para contarles en esto es que somos todos, como ustedes verán, museos muy distintos en cuanto al tipo de material que conservamos, la cantidad de personal que trabajamos en ellos. De hecho, el Museo Etnográfico y el Museo de Tilcara también es de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos cada uno alrededor de 40 personas. Hay otros museos que tienen 2 personas, una persona, como el Museo de Matemáticas, otros tienen 3 o tienen 4. Además, todos los museos estamos compuestos por profesionales, por técnicos, por estudiantes, tenemos presupuestos y edificios, espacios y edificios que son completamente diferentes. Los únicos edificios que tenemos proyección al público, digamos a la comunidad, los están ubicados en espacios exteriores, en el Museo Etnográfico y el Museo de Tilcara. El resto, como estos, Museo de Anatomía, Patología, este que es el Museo de Veterinaria, por ejemplo, están incorporados dentro de los edificios. Es decir, este es el Museo Etnográfico Ambrosetti, este es el Museo de Tilcara, esto es el museo, acá bueno, los museos del Colegio Nacional de Buenos Aires, que tiene 3 museos, que es el de Física, el de Química y el de Geografía, que ha quedado recientemente como tal, están también dentro de los edificios, ¿no? Estos son los museos de la Facultad de Farmacia, donde está el Museo de Farmacia, el Museo de Farmacobotánica. En la Facultad de Medicina tenemos Anatomía, Patología, 2 museos más, el Museo Risolía y el Museo Bernardo Fay. Pero esta característica que está dentro de los edificios universitarios implica un desarrollo muy pormenorizado de las estrategias para poder visibilizar estos museos. Cómo vincularnos con el público, cómo vincularnos con el resto de la universidad, que además los estudiantes mismos nos conocen. Porque muchas veces ni siquiera saben que dentro de sus facultades, en semejantes edificios, hay un museo con colecciones que ellos pueden estudiar y utilizar, ¿no? Estos, en la Facultad de Filosofía Universitaria, donde está el aula de Geología, hay un museo de Mineralogía y además está el Museo de Matemáticas. Entonces, acá hay 2 museos de arquitectura, un museo de la maqueta y el último museo que se creó en el año 2019, que es el Museo de la Forma. Aún no tiene un espacio de funcionamiento, no tiene resolución y está armando una estructura orgánico-funcional para poder incorporar personal en la medida de lo posible. Pero el origen de la red comienza en 1991, que en realidad en ese momento su rector decide crear una red de museos de ciencia y tecnología dependiente del Departamento de Ciencia y Técnica, ¿no?, del rectorado, con el objetivo de atesorar y difundir el conocimiento científico, tecnológico, producido en la universidad. Recién en el año 2002 surge una coordinación de la red con el objetivo de incentivar la relación entre los museos universitarios. En ese momento había creo que había 5 o 6 museos menos de los que hay hoy en día, y en ese momento el objetivo era potenciar el desarrollo, colaborar en la difusión de sus actividades, crear procedimientos correspondientes a la conservación, documentación de colecciones y formación de recursos humanos. Tienen que tener en cuenta que la formación de cada uno de los empleados de nuestros museos es distinta. En algunos hay profesionales, en otros no, en algunos hay técnicos, en otros no, hay docentes, no docentes. En algunos hay museólogos, no en todos, en algunos hay antropólogos, arqueólogos, médicos, patólogos, arquitectos, historiadores del arte, es decir, pero lo que nos caracteriza en líneas generales en todos los museos es la interdisciplinariedad. Apostamos a eso como red, esas son las diferencias que hay en cada uno de los museos, en cantidad de gente, en cantidad y en tipo de profesión. Apostamos como red justamente a que podamos trabajar en conjunto y armar proyectos interdisciplinarios. Hubo un documento elaborado hace unos años por los coordinadores, cuando yo todavía no estaba en la coordinación. En líneas generales, esto tiene muchos objetivos, es un excelente documento, muy detallado, con objetivos generales y particulares. Por cuestiones de tiempo, no meritaba poner todos acá, no se podía. Yo quería ponerles en líneas generales que el objetivo de ellos era difundir los conocimientos, promover la creación de museos en las facultades que no los tenían, desarrollar actividades conjuntas, gestionar los viáticos para participar en congresos, jornadas, desarrollar redes sociales, etc.
Este documento hoy en día tenemos un proyecto entre todos de ir a actualizarlo nuevamente porque los museos han cambiado de 20 años y tomando esto como base, incorporar algunas ideas nuevas entre todos, porque la idea justamente de la red es un trabajo horizontal y colaborativo. En el 2018 paso yo a ocupar la coordinación de la red, la coordinación general, y logramos pasar la red, que pertenecía a la Dirección de Turismo. La Dirección de Turismo de la Universidad también pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, pasarlo a hacer un programa directo de la Secretaría de Extensión y Bienestar. En ese entonces armamos una estructura orgánico-funcional con la directora en su momento del Museo de Odontología y la exdirectora de la red de museos, porque esta red justamente lo que nos permitía de alguna manera era organizar las funciones de cada uno, organizar las funciones de los directores, organizar la función además del coordinador de la red y la consideramos además una herramienta como necesaria e indispensable para poder articular justamente el desarrollo de estrategias y puesta en valor de nuestro patrimonio. Ya de paso, vale decir, digamos, que no es un patrimonio solamente de los museos, sino que es un patrimonio de la Universidad de Buenos Aires, que aparte es un patrimonio de toda la universidad, ¿no? Y de toda la sociedad en general. Justamente el organigrama de una estructura orgánico-funcional o un organigrama considerábamos nosotros que nos permitía tomar decisiones en conjunto, justamente para poder cumplir y ejecutar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y además darnos mayor visibilidad. Una vez armado esta estructura orgánico-funcional, armamos un pequeño cuestionario para todos los museos, con algunas cuestiones básicas como para conocer el estado. No digo un diagnóstico, pero por lo menos el estado actual de los museos. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo éramos? ¿Qué cantidad de gente trabajábamos en ellos? Este cuestionario tenía preguntas a tipo administrativo, es decir, cantidad de personal que trabajaban cada uno, tipo de profesión, empleados tenían, técnicos, profesionales, en qué disciplina, estaban capacitados en cuestiones de museología, de conservación o documentación de colecciones, tenían conocimientos respecto a evacuaciones, plagas en los museos, es decir, infinidad de cosas que hacen a la conservación general de este tipo de instituciones. En función de eso, bueno, decidimos una renovación y un fortalecimiento de la red, y primero, trabajando muy en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria, justamente, quienes se nos asignaron una diseñadora gráfica y una persona que trabaja en comunicación, elaboramos esto que ven acá, que es primero el logo de la red, que es lo que está arriba, que dice UBA, Red de Museos, que tiene cada punto con un color diferente, refiere a un museo, y hicimos una página, como la tapa de una página web, que también utilizamos en nuestro Facebook, ¿no? Son un poco los tipo de piezas que cada museo reúne, tratando de incluir en estas imágenes la idea de inclusión, de accesibilidad de los museos. Es algo que lo que tenemos que trabajar muy fuertemente, de todas formas, pero por lo menos esta imagen fue el primero, significó para nosotros como las primeras conversaciones al respecto de qué queremos para un museo en la actualidad y para una red de museos. Armamos las redes sociales, tenemos por ahora solamente un Facebook, que ocupa Verónica Espáfora, que es la técnica de la red. Ella se ocupa de subir fundamentalmente todas las noticias que tienen que ver con congresos, con jornadas y principalmente con las actividades que cada uno de los museos de la red realizan. Además, incorporamos una línea de cursos propios de la red que tienen que ver con la conservación, con la conservación y la documentación, con la elaboración de guiones y con la documentación. La elaboración de guiones es a cargo de Luis Galindo, esto se va a realizar sociólogo y antropólogo venezolano que es radicado en Buenos Aires, que trabaja específicamente en la elaboración de guiones, él está en el comité asesor de la red, y el próximo año, estos 3 cursos se iban a realizar este año, porque con la pandemia fue difícil implementarlos, así que los implementaremos el próximo año. La idea justamente de esta línea de cursos es, además de capacitar la gente en los cursos de la red de la Universidad de Buenos Aires, que sean abiertos a toda la comunidad, que nos permitan además generar ingresos para poder ir implementando línea de cursos
además un comité interdisciplinario, los museos formados por el Museo de Patología, el Museo de Anatomía, el Museo Etnográfico y el Museo de Farmacobotánica, armaron un documento de recomendaciones para la reapertura de los museos COVID-19. Y el Museo de Anatomía, uno de los coordinadores docentes, ahí es Esther Morini, que presentó acá uno de los postes, justamente elaboró además un video que difundimos en todos los museos de la red al respecto de las recomendaciones, ¿no? Esto, a mente que fue un trabajo interdisciplinario muy rico, que ha ido justamente generando ese fortalecimiento del trabajo en red, ¿no? Que es lo que apuntamos. Nos proponemos el próximo año, que viene el Festival Bicentenario de la Uva, y se están programando varias actividades, la actividad en conjunta, entre todos los museos de la red, promover la incorporación, además de pasantes estudiantes, como museos universitarios, que son espacios donde la participación de los estudiantes, no solamente para que hagan sus prácticas, sino que aparte puedan colaborar en proyectos institucionales, es muy importante, porque tiene que ver con esto, además de que puedan comprender ellos, como toda la sociedad, de que las colecciones históricas que reunimos nosotros no solamente cuentan la historia del museo, sino que pueden contar la transformación de la disciplina y que además podemos hablar del presente, problemáticas de la sociedad contemporánea con objetos del pasado. Además, nos proponemos sistematizar justamente el desarrollo de estos cursos para la capacitación de nuestro personal de los museos, elaborar documentos en conjuntos, es decir, protocolos de manejo de colecciones, protocolos de conservación. Es decir, la red lo que nos permite justamente es intercambiar conocimientos entre nosotros. Esta red nos permite de alguna manera fortalecer la transmisión del conocimiento, no solamente entre nosotros, sino el resto de la sociedad. Nos permite compartir estrategias que cada uno ha desarrollado con distintos tipos de público, y tener en cuenta, además, cada uno de los museos de la red, que somos 22, somos de distintos tamaños, de distintas personas. Tenemos que buscar estrategias para elaborar proyectos en común que nos permitan facilitar la gestión de cada uno de nosotros. En líneas generales, un poco como para terminar, además, considero que el funcionamiento de una red justamente permite generarnos mecanismos para incrementar la profesionalización de nuestro personal, su formación, construir estrategias para una mayor representatividad en nuestros territorios, en nuestros barrios, establecer y facilitar la cooperación entre museos grandes y pequeños, facilitar la gestión de capacitación de recursos económicos externos procedentes de financiación privado-pública. Por último, quería señalar que ayer, bueno, a partir de esto señalaba Adam Tauber, que señaló justamente, después de visualizarme, que esto que señalaba Tauber, que me resultó muy interesante, ¿no? Cuando él habló de un museo de la deriva continental, es decir, el desarrollo, la creación de nuevos museos, justamente. Me parece que yo me quedé pensando que, además que resultarme como interesante, que es un proyecto que podemos desarrollar a mediano y largo plazo entre todos los museos universitarios de la Argentina, somos más de 100, me parece que además tenemos ejes, es decir, temas que nos atraviesan transversalmente a todos, ¿no? Acá hay museos de artes, hay museos de patología, de anatomía, de arquitectura, históricos, etcétera. Hay que buscar temas en común que todos podamos darle desde una perspectiva de nuestra propia disciplina para tratarlos desde distintos enfoques. Me parece que lo interesante de los museos universitarios es esta interdisciplinaridad ayuda justamente a brindar distintas miradas sobre un mismo objeto, sobre un mismo tema. Eso es algo que justamente la sociedad aprecia mucho, ¿no? Y muchos tipos de públicos que nosotros tenemos actualmente. Bueno, muchas gracias. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, está perfecto, Andrea. Perfecto con el tiempo, ya dejaste de compartir. Perfecto. Bárbaro. También hay una serie de preguntas para cuando termine Eduardo. Bueno. Estoy tomando nota. Bueno, entonces ahora invitamos a Eduardo Ribota, que nos va a hablar de la resemantización de las funciones de los museos universitarios. Gracias, Andrea. Bienvenido, Eduardo. Bueno, gracias, Mirta. Primero, 3 pequeños asteriscos antes de comenzar.
El primero es agradecer a quienes organizan estas jornadas por haberme invitado. Espero que después que hable no se arrepientan. El segundo asterisco es para mostrar mi profundo rechazo, repudio e indignación, soy docente al igual que la mayoría de los que están aquí, por los dichos de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realmente es un acto absolutamente discriminatorio, clasista, fascista, lo que esta señora, entre comillas, hizo. Y el tercer asterisco es para mencionar que conozco, obviamente, todos los trabajos que las colegas han presentado y el de otros también museos universitarios, no los desconozco, y mi propuesta es netamente teórica, a diferencia de lo que también han presentado Analía y Andrea, que une teoría con praxis. Y voy a contar un poquito brevemente cómo surge la misma. La misma surge cuando comienza el levantamiento popular en Chile. Cuando comienza hace un año el levantamiento popular en Chile, yo vi que cerraron todos los museos e inclusive quemaron, como ustedes saben, el Violeta Parra, que no se sabe pero se sospecha, ¿no?, por el valor simbólico que tiene ese museo, quién pudo haberlo realizado, aunque no hay pruebas. Y ahí me di cuenta de que los museos se habían cerrado en un momento tan épico de la sociedad chilena. Y yo decía, y propuse en aquel momento lo que llamé el Museo de la Minga, que era un acercarse al museo, correr las colecciones, cambiarlas a lo mejor a otra sala, resguardarlas si tenía área de reserva los museos, y trabajar con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, auxiliando con comida, con agua, dando algún sustento psicológico, buscando personas desaparecidas, brindar los teléfonos y la gente del museo para brindar una ayuda a los que estaban sufriendo en ese momento el ataque de carabineros y del gobierno chileno. Luego vino la pandemia, y cuando vino la pandemia, a los pocos meses yo escribí algo que llamé el Museo Submarino, o los museos para salir de la pospandemia, en donde yo proponía en ese escrito, comparando con un submarino los museos, que había que hacer compartimientos estancos, pero vidriados, de tal manera que llegado el momento de una pandemia, pudiéramos correr, si no había área de reserva suficientemente grande, pudiéramos correr hacia otra sala los objetos, vitrinas o lo que sea, el objeto patrimonial que allí estuviera, y el museo pudiera acoger a través de camas, de abrigos, de comida en la sala que estaba totalmente despojada y cerrada con esas especies de mamparas, de durlos con vidrios para poder visualizar de ambos lados, brindara una contención a los habitantes que la necesitaban. Entonces, por eso, la propuesta que yo les tengo acá, netamente teórica, y a todos los colegas que le dije, mucho no les gustó, y algunos me dijeron que era una utopía, otros me dijeron que era una locura, y algunos otros términos que no voy a mencionar en este webinar. La idea de la resemantización, como ustedes saben, es una operación semiótica para transformar el sentido de una realidad conocida, que serían nuestros museos universitarios, y tiene alguna conexión referencial con todo lo relacionado, pero asume un nuevo significado. Entonces, ¿cuál es la propuesta mía? Yo he visualizado que en la pandemia se lanzaron a producir contenidos virtuales enorme cantidad de museos, no solo los nuestros, no solo los universitarios, para tratar de vincularse o no perderse con el público, y de esa manera muchos trataron de justificar su existencia. Esto no disminuyó la posibilidad de que fueran despedidos trabajadores de museos y el largo, etcétera, que todos conocemos, ¿no? A mí no me parece la solución, porque es conocida la bajísima conectividad, especialmente yo soy del interior, Analía y Andrea están más en la capital y en La Plata, que están muy cerca, yo soy del interior. La conectividad es muy mala, yo tengo la suerte de estar en un barrio que tiene fibra óptica, pero no es lo habitual. Y también está la cuestión, ¿no?, de la pobreza digital, que ya se mide, o sea, hay un enorme porcentaje de argentinas y argentinos que no tienen ni siquiera la posibilidad de estar conectados. Es más, yo siempre doy el ejemplo de que hay maestras que acudieron a las radios comunales, para poder dar clase a sus alumnas y alumnos, y acá, muy cerca de Tucumán, a 30 kilómetros, una maestra descubrió con el tiempo que ni siquiera tenían radios
varios de sus alumnos y alumnas. Entonces, evidentemente, ahí hay desde mi perspectiva, una sobrevaloración de lo que puede producirse a nivel virtual, y como siempre digo, estoy criticando la virtualidad a través de la virtualidad. A su vez, la virtualidad tiene un grave inconveniente desde los museos, sigue siendo mi mirada, ¿no? Y es que a pesar de los ingentes esfuerzos que nosotros hagamos, con trivias, videoconferencias, cuentos, canciones, recorridos virtuales, guías para niños, cuadernillos, dibujos y un largo etcétera, es imposible competir en la virtualidad contra, siempre y cuando se tenga acceso, contra los videos de famosos artistas, de famosas deportistas, de cómicas y cómicos, de modelos, de películas, de videos de animales domésticos. Han visto la cantidad de animalitos que hacen alguna gracia, etcétera, y la cantidad, y la enorme cantidad que ve ese accionar. Por lo tanto, desde mi mirada, que puedo estar equivocado, el accionar de los museos universitarios no fue el esperado, y para mí debe replantearse hacia el futuro. La pandemia demostró algo palmario para mí, que no somos esenciales para la sociedad. Y es tan palmario que cuando en Cava, hace unos meses, resolvieron abrir varias cosas esenciales, abrieron las joyerías, pero no abrieron los museos. Eso fue para mí un mazazo. Espero que lo sea también para ustedes. Por eso, para mí, la posibilidad que los museos tenemos es la de resemantizar su misión y resemantizar sus funciones, transformando la presencialidad ante la sociedad, demostrando el compromiso y la utilidad que tenemos hacia las personas. Yo le comenté esto al gran Mario Chagas y él me dijo, Eduardo, no podemos lanzarnos hacia la vanguardia sin tener una retaguardia, porque yo se lo había planteado para los museos sociales latinoamericanos. Y él me dijo, no podemos lanzarnos solos a la vanguardia sin tener una retaguardia consolidada, que son lo que todos conocen ustedes, los museos sociales, que después de la Mesa de Santiago comenzaron a multiplicarse, y más después de la creación del MINON en el año 85. Sin embargo, yo creo, y nos puede llegar a pasar como en la película del último samurái, ¿no? Que vamos todos corriendo y las balas nos matan, pero yo creo que los museos universitarios podemos lanzarnos a esa resemantización. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos un enorme material humano que no tiene nadie. Ustedes piensen, nos hace falta trabajadoras sociales, las tenemos. Nos hace falta antropólogas sociales, las tenemos. Nos hacen falta arquitectas, las tenemos. Nos hacen falta abogados, las tenemos. Nos hacen falta historiadoras, las tenemos. Nos hacen falta geógrafas, las tenemos. Nos hacen falta psicólogas, las tenemos, etcétera, etcétera. Los tenemos. Tenemos todo, dentistas, médicas, enfermeras, lo que se le ocurra, lo tenemos. Es una enorme ventaja, es un capital que nadie puede tener. Yo creo que entonces eso facilitaría, y el museo debería ser el aglutinador. Algunos pueden decir, pero Eduardo, eso se chocaría con extensión. Extensión, desde mi mirada siempre muy crítica, y puedo estar equivocado, es lo que siempre digo. Extensión es difusa, porque es el proyecto de tal cátedra, o de dos cátedras, o a lo mejor de una facultad, pero no de la universidad en conjunto. Lo que yo estoy pensando en esa resemantización es que el museo sea el aglutinador de todas esas potencialidades. Ahí se converja, y de ahí salir a ver qué necesita la comunidad. ¿Para qué? Porque el estar encerrado solamente con nuestras colecciones no es suficiente. Y para mí la pandemia lo demostró. Yo estoy dando clases hace 7 meses sentado en esta butaca y no he podido tener contacto no solo con mis alumnos, sino con lesotres, que son los que creo yo deberíamos acercarnos. Por lo tanto, ¿qué planteo, o cuál sería el planteo de esa refuncionalización o de esa resemantización? Yo creo que nosotros podríamos ser muy útiles creando bases de datos para dadores de sangre, para utilizar las redes y teléfonos del museo buscando personas extraviadas, asesorar a los adultos mayores sobre trámites virtuales, colaborar con las denuncias de acoso o violencia doméstica, conformar un equipo de auxilio médico, psiquiátrico, etcétera. Para todos los que necesiten, pero dialogando en el terreno con la gente, no diciendo a esta comunidad le hace falta tal cosa, sino ir a la comunidad y decir, bueno, ¿qué les hace falta? Agua potable. Bueno, el museo va a ser el nexo a través de sus geólogos, de sus ingenieros, de sus arquitectas, etcétera, etcétera, va a ser el nexo que les va a tratar de facilitar a esta comunidad
el agua potable. Para eso tiene que, obviamente, unirse con organizaciones no gubernamentales, unirse a lo mejor con asociaciones vecinales, barriales y un largo etcétera, etcétera, que todos ustedes conocen, para que sea realmente un museo diverso, inclusivo, pluriversal, multivocal, descolonizador y decolonizador. Trabajando en conjunto, pero esto es importante aclarar, no como caridad, no como compasión, no somos damas de beneficencia, aquella que se enfrentó Evita en los años 50, sino trabajando de igual a igual con ellos y aprendiendo de ellos, ¿no? Esa cosa que siempre decía Paulo Freire, no es una bancarización, sino que es una cuestión dialógica la que tendríamos con las comunidades, porque no hay una sola, así como no hay un solo público, son públicos, ¿no? Y en palabras de Mario Chagas, el museo sería un puente lanzado entre tiempos, espacios, individuos, grupos sociales y culturas diferentes. Muchos y muchas se estarán preguntando, ¿pero eso va a fracasar? ¿Puede fracasar? Es probable, pero yo creo que hoy ya fracasamos. Vale la pena intentarlo. Y quiero cerrar, para no ocupar más tiempo, no sé cómo voy, pero creo que voy bien, con una frase del poeta Fernando Pessoa, el poeta portugués Fernando Pessoa, que para mí dice mucho de todo lo que he tratado de sintetizar en estos breves minutos. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no nos animamos a emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Respetaste el tiempo, hasta te sobró un minuto. Bueno, si les parece, comento repito algunos de los comentarios que ha hecho la gente en el chat. Si alguno quiere luego pedir la palabra también, podemos darse like, que pueda hacer la pregunta por sí mismo. Pero en principio, bueno, en cuanto a las 3 presentaciones, muchas gracias. A ver, me voy a poner la cámara. Las 3 han tenido muchísima repercusión. Felicitaciones para Andrea, para Analía y para Eduardo. Y algunas de las preguntas, por ejemplo, para Andrea, si quieren comenzamos con ella o con Analía, pero primero Andrea. Lo que plantean Mariela Zavala, que es muy interesante, lo que vos decías, Andrea, es el vínculo de las colecciones con problemas actuales. No sé si querés ampliar algo más de eso. Y otro punto que les resultó interesante a la gente es dónde se puede acceder al documento de recomendaciones para la reapertura de los museos, que vos nombraste en una de las diapositivas. Gladys Antunes hace la pregunta si está en la web. Y además, Gabriel Míguez pregunta cómo lo elaboraron. A ver, empiezo por la primera. La primera pregunta es, a ver, yo soy antropóloga y trabajo en el Museo Etnográfico desde 1994. Con lo cual hice mi tesis de doctorado sobre la historia del museo. Me conozco de memoria las colecciones de etnografía. La verdad que llegó un momento en que dije, a ver, la historia es interesante. A mí me gusta la historia, me encanta, hubiese estudiado historia, pero la historia tiene que servir para algo. Y la gente hoy, cuando uno le habla de la historia y la historia de las colecciones, hay un techo. Me parece que hay que, de alguna manera, darle otro sentido a esas colecciones. Yo pensé estos 2 ejemplos porque siempre me gusta mucho hablar de un tema que doy en las clases, en el ciclo básico de mis alumnos, es el tema del racismo y el prejuicio. Así que les hago visita virtual, ahora virtual con la pandemia, a las colecciones del museo, y surgió todo este tema de justamente cómo estas tallas africanas que representan esclavos, que tienen de hecho las cadenas en los pies, pueden hablar de, no sé, la trata de personas, la prostitución, el maltrato infantil, es decir, problemáticas actuales. Eso yo creo que lo pueden hacer todos los museos con colecciones, cuestión de pensar un poco entre todos, ¿no? Tampoco lo sé para todas las colecciones, pero tengo algunos ejemplos que a mí me llaman la atención y que me han permitido de alguna manera hablar del presente. Tenemos colecciones, por ejemplo, de China, que tienen que ver con la medicina china. Bueno, hoy está muy en boga, no solo China como una potencia, sino la medicina china, las medicinas alternativas.
de qué manera uno puede hacer un rastreo de cómo se usaban y cómo se pueden usar hoy en día ciertos instrumentos para la medicina. Y sobre todo, y por ejemplo, de hecho, permiten hablarse sobre la construcción de la salud y de la enfermedad en las distintas culturas, del cuerpo, sobre la construcción de la belleza en distintas culturas. Eso por un lado. Segunda pregunta, para no extenderme en todo, el protocolo, esto fue así, este es un historial. Empezó como protocolo para los museos de la Universidad de Buenos Aires. Eso tenía problemas legales, digamos, de superposición de alguna manera de rectorado, de los museos de la Universidad de Buenos Aires con otros protocolos a nivel nacional, municipal y universitario de cada facultad. Tuvimos que cambiarlo a que se titule Recomendaciones. Eso todavía no está en la web, ya está en la oficina de legales en rectorado, porque fue mucho trabajo, no solamente del equipo, lo hizo. Ahora voy a ir a la última pregunta. Aparte, yo tuve que trabajar bastante con la oficina de legales, la oficina de Hacienda rectorado, para de alguna manera que las palabras y los términos que se utilizaban sean claros y no se superpongan con otras cuestiones de la universidad y tengamos problemas. Así que en cuanto se apruebe, cuando salga la resolución, lo vamos a colgar en la página web y lo vamos a difundir en Facebook y lo podemos mandar a todos los museos de la universidad. ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo con un equipo interdisciplinario, Mariene Formosa, que es del Museo de Patología, es médica patóloga, Cristian Morini, que trabaja en el Museo de Anatomía, Gabriela Mayoni, que es museóloga y ella hizo su doctorado justamente sobre historia de colecciones del Colegio Nacional de Buenos Aires, trabaja en conservación y es del Museo de Farmacobotánica, Elisa Riadi, que trabaja también en el mismo museo, Silvana Di Lorenzo, que es del área de conservación del Museo Etnográfico y restauradora de textiles. Es decir, lo que yo quería era armar un equipo donde participaran gente de distintos museos de la red, para que cada uno de su conocimiento pudiera aportar. Se hizo fundamentalmente con un relevamiento muy exhaustivo que hicieron ellos, por supuesto, de documentos actualizados sobre cuestiones de la ciencia y las enfermedades, sobre protocolos nacionales e internacionales, las recomendaciones de la UNESCO, las recomendaciones del ICOM, las recomendaciones de otros museos y protocolos existentes, ¿no? Desde el de La Plata, había también un documento de recomendaciones de los museos de la Red de La Plata, ¿no? Infinidad de museos, es decir, se hizo una recopilación exhaustiva y, bueno, fueron mucho tiempo de discusión de cómo armarlo para que esto se pudiera, hubiese sobre todo viabilidad, pensando en que cada museo es distinto, y son recomendaciones. ¿Por qué? Porque no todos los museos pueden cumplir exactamente lo que dicen las recomendaciones. Hay museos que tienen una sola persona. Vos no podés garantizar que tengas 3 personas, una que toma la temperatura a ingresar, otra que pone el alcohol en gel, es decir, son recomendaciones para que cada museo pueda adaptarlo a su propia realidad. Bueno, creo que eran las 3 preguntas, ¿no? Sí. Gracias por las preguntas. Estas son las 3. Gracias, Andrea. Analía, hay una pregunta de Helio Córdoba que pregunta sobre el tema referido a exposición de momias, yo diría restos humanos, que existe la prohibición de no exhibirlos y cómo, la pregunta es si el Museo de la Plata hoy exhibe restos humanos. No, desde todos los restos humanos se retiraron en el año 2006, hace bastante, cuando surgieron, ¿no es cierto?, a partir de ICOM las primeras recomendaciones, y en ese sentido se hace una docencia importante porque tenían un gran atractivo para el Museo de la Plata, las momias de los pueblos nuestros originarios, y a veces los abuelos que llevan a sus chicos y sus padres preguntan, ¿y las momias dónde están? Y es una pregunta recurrente. Entonces hay un video que se explica teóricamente las razones por las cuales esos restos se retiraron. No hubo objeción, por supuesto, de los restos de las momias egipcias. Justamente creo que los egipcios no tienen problema. Este año, no sé si vieron, esta semana descubrieron
100 sarcófagos con momias y están preocupándose cómo exhibirlos, porque no tienen dónde exhibirlos porque son tantos. Sí, yo creo que la docencia que hace el Museo de la Plata, que tiene mala prensa injustificadamente, es muy importante. En esta jornada se presentó el grupo educativo justamente actividad virtual sobre la diversidad cultural. Cuando es el día y el mes de la diversidad cultural, se recibe a los visitantes, ahora que tenemos una gran pantalla de bienvenida con 12 lenguas originarias, hay actividades siempre en las salas relativas a la diversidad. Es decir, comparto totalmente con Andrea la gran docencia que se puede hacer en forma situada, y no docencia como nosotros somos los que sabemos y ellos no. No, constantemente los guías reciben esa idea del público de cuál es su demanda, cuál es su crítica, y bueno, de hecho las salas de etnografía que se llama Ser y Pertenecer, la que era de antropología biológica, le llamábamos, pero ahora se llama Ser y Pertenecer, justamente para dar esa idea que el hombre es una integridad, ¿no es cierto?, de cultura, de sociedad, de biología. Me parece que tratamos de hacer, escuchando a nuestros antropólogos, a los que más saben, esa actitud abierta y de permanente cambio y actualización y de cambiar los paradigmas, ¿no es cierto?, enormemente de los que se tenían en el origen del museo hace 130 años. Por eso a veces nos parece injusto que se siga hablando de un museo que ya no existe y que existió hace 130 años y que Francisco Moreno se retiró del museo hace 115. Y el museo es otro, la filosofía es otra, el mensaje que se da es otro, y creemos que lo estamos haciendo relativamente bien. Y si algo nos equivocamos, nos vamos vamos a cambiar para poder hacerlo mejor. Y en las ciencias naturales, siempre le digo a la gente de guías, de enfatizar muchísimo todo lo que se refiere a la fauna nativa, la flora nativa, la necesidad de la conservación. Eso es un mensaje muy importante para nosotros, ¿no?, el compromiso con los recursos naturales. Muchas gracias, Analía. En cuanto a Eduardo, la presentación, hubo varios comentarios que decían que era excelente, sobre todo el planteo porque era realista. Y me parece interesante el comentario que hace Gabriel Míguez, que dice que, no sé si querés comentar algo vos al respecto, Eduardo, la resemantización de los museos universitarios que propone Eduardo, además de volverlos mucho más útiles a sus comunidades, nos permitiría tener mayor apoyo institucional en el marco de las políticas universitarias y estatales. Sí, coincido, porque el planteo que yo hago es casualmente ese, ¿no? Yo siempre lo cito a Bauman, que decía que nos veíamos en el espejo. A mí me parece que nos seguimos viendo mucho en el espejo, seguimos charlando entre nosotros, debatiendo entre nosotros, felicitándonos entre nosotros y nosotras, y no vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo lo dije hace poco en otro webinar, no estoy descubriendo el agua tibia. Los planteos de trabajar de esta forma similar, digamos, pero acercándonos a los conflictos actuales, reales de nuestra sociedad, ya lo hizo Marta Arjona en 1977, y después lo hizo Valdícia Rubio Carmona en Brasil, después de los 80. O sea que en realidad lo que yo hago es como darle una mirada actual desde el 2020 a través de la pandemia y a través de ver que hubo museos que practican la museología social y que son llamados casualmente en estos momentos. O sea, las colecciones quedan encerradas y son llamados a trabajar con la comunidad y para la comunidad, y es el mismo gobierno el que muchas veces los llama, ¿no?
Entonces, a mí me parece que eso nos faltó. Por ejemplo, ¿por qué ningún gobierno pudo tener camas para ayudar? Perdón, ¿por qué ningún museo pudo tener camas, ¿no? Para ayudar, por lo menos en los primeros momentos de la pandemia, no cuando está muy grave el paciente, obviamente? ¿Por qué no podemos nosotros brindar una ayuda mayor? Como yo decía, tenemos todos los profesionales, y el que se le ocurra lo tenemos. Tenemos todas las profesiones, y yo creo que esa es una gran ventaja. Puede ser utópico, como me han dicho algunos, pero yo creo que tiene razón Pessoa. Si seguimos con los mismos ropajes, obviamente no vamos a llegar a ningún otro lado, ¿no? Pero puedo estar equivocado. Sí, gracias, Eduardo. Y después hay varios comentarios en el chat, que a lo mejor lo van viendo ustedes también simultáneamente, pero algo que se repite es que algo que se planteó ayer también, que es cómo se vinculan los museos universitarios, que cualquiera lo puede contestar de los tres o los tres, con los estudiantes de sus propias instituciones. Bueno, en el chat respondió, estimo que será Elisa, del Museo de la Cátedra de Patología 1, después respondió Patricia Ruiz García, de los museos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos también, las particularidades de cada caso, cómo se relacionan. No sé si quieren comentar algo. Creo que del Museo de la Plata alguien también explicó en el chat cómo era, la relación de los estudiantes universitarios, entiendo que es con estos museos universitarios. Bueno, sí, yo leí el comentario, es de la coordinadora del grupo de guías, Soledad Escasola, y creo que es como un recordatorio para decir que la visita al museo es una visita obligada desde el principio, cuando los ingresantes están haciendo el curso de ingreso. Luego, a lo largo de la carrera, asisten en numerosas oportunidades. Por ejemplo, todos los que hemos hecho la orientación zoología hemos estudiado en la sala de osteología comparada, porque es el mejor lugar para estudiar esa disciplina, esa materia, anatomía comparada, y así sucesivamente. Luego se vinculan. Hubo algo que me dijo un guía, que lo tomé muy en cuenta. Me dijo, todos los estudiantes y egresados de la facultad deberían ser guías en algún momento, ¿no? Como que era tan importante esa experiencia, porque ellos son los que reciben las preguntas de los niños, de los adultos, preguntas que a veces hasta los descolocan porque ni se las habían imaginado, pero es muy enriquecedor. Nosotros tenemos el libro de los comentarios, yo siempre lo voy a leer a ver qué dice la gente. Ahora la gente se comunica también por las redes sociales, y todo eso se vuelca en el seno de lo que es el grupo de guías para poder ir adecuando las visitas, que son lúdico-educativas, y para ir respondiendo, bueno, a esas demandas y mejorando cada vez. Y muchos de ellos siguen vinculados como guías por largo tiempo, de manera que sí, creo que hay un vínculo, es esencial. Además, los becarios, muchos son estudiantes todavía, becarios SIN, y están en el museo trabajando, así que hay una interacción muy importante. Andrea, ¿querés comentar algo sobre la articulación de...? Sí, a ver, nosotros tenemos hay una cátedra que se llama Fundamentos de Prehistoria, que trae las cátedras del primer año de la carrera de Ciencias Antropológicas, y que trae a sus estudiantes todos los años de visita al museo, no solamente las exhibiciones, sino las áreas de reservas técnicas de colecciones. Les hace una visita, se les cuenta el origen del museo, cómo funciona, etcétera. A partir de allí, hace muchos años, hemos establecido colaboraciones con los estudiantes que quieren incorporarse a proyectos o a trabajar en las áreas de reservas técnicas. En un momento, durante mucho tiempo, tuvimos pasantías, que eran las pasantías nacionales. Bueno, cambió la Secretaría de Extensión de la facultad, las pasantías no pudieron seguir haciéndose porque era un problema, al menos no con los estudiantes de la propia dependencia, ¿no? Y pasamos a dejar de tener pasantes y tener en todo caso colaboraciones.
estudiantes. Lo que sucede es que nos incorporamos directamente cuando hacemos algún llamado o colaboraciones, nos incorporamos en proyectos ya vigentes o en proyectos que querramos desarrollar, ¿no? Han colaborado siempre haciendo inventario, documentación, además de que están muy agradecidos porque aprenden sobre cultura material, algo que a diferencia de La Plata, de la carrera de Antropología de La Plata, la carrera de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando vuelve a la democracia, este país se cambia el plan de estudios, se abandonan todas las materias que tienen que ver con ergología o el estudio de la cultura material. Y pasan a ser materias donde se abordan el tema de los procesos simbólicos, económicos o sociales y políticos de las sociedades. La cultura material se deja de lado completamente. No vienen al museo, se forman dentro del museo, no tienen forma de aprender sobre la cultura material de los pueblos originarios, ¿no? No saben distinguir un arco y una flecha, distintas culturas, es decir, no digo que sea lo sustancial, pero me parece que es algo importante para que un estudiante de la universidad lo sepa. En su momento también se abandonaron con el cambio de plan de estudios, como el panorama de los pueblos indígenas de toda la Argentina. Eso también desapareció, entonces uno veía en ciertas materias un solo pueblo, que a veces eran los Com y los Navajo de Estados Unidos. Me parece que la vuelta al museo y la incorporación de los estudiantes aprenden sobre los pueblos indígenas y sobre su cultura material. Eso tiene mucho que ver con eso, se ha fortalecido más en los últimos años. Eduardo, ¿querés hacer algún comentario? Como profesor, vos sos profesor de una carrera de museología, de técnico en museología, ¿no? Yo sí, doy clase en la tecnicatura en museología y documentación arqueológica y en la maestría. No, a ver, cuando no hay pregunta es que la presentación fue muy mala o les pareció interesante y no quieren opinarme. A mí me hubiese gustado que me critiquen, pero no, nada, yo creo que en realidad me parece que, y voy a usar una frase muy, muy común, los universitarios nos seguimos mirando el ombligo, y la propuesta mía de esta resemantización es que tenemos las herramientas teóricas y prácticas, porque nosotros, si se ponen a pensar ustedes, tenemos microscopios, por ejemplo, tenemos teodolitos, tenemos lo que haga falta, y tenemos ingenieros en geodesia que, por ejemplo, con lo que yo comentaba del agua, pueden tranquilamente hacer una línea por dónde van, tenemos geólogos, geólogas, lo que ustedes quieran. Entonces a mí me parece que esa potencialidad, y contradiciendo lo que me dijo el querido Mario Chagas, de que hace falta museos de retaguardia consolidados para que nosotros lancemos una avanzada como esta, a mí me parece que hay que lanzarla. Por supuesto que no es fácil, porque implica un compromiso político, ético, social, económico y político de las autoridades de nuestra universidad. Eso no puede lanzar Eduardo Ribota, porque obviamente no tengo la llegada política ni las decisiones que hay que tomar para hacerlo. Pero sí me parece que el museo, y por eso el museo que vos dirigías, por ejemplo, el antropológico, que tiene una gran gama de personas, inclusive de antropología social, que es súper importante, podría ser un aglutinador y que de ahí salgan ideas, y salga praxis. A mí me parece que lo que nos está faltando es esa praxis, ¿no? Que yo le digo a mis alumnos, a pesar de que la materia que veo en la tecnicatura es conservación de materiales, yo creo que hay que darle mucha más importancia ahora a las personas que a los objetos. No digo que no se sigan controlando, si no está Soltancó por ahí me va a matar. No digo que no hay que seguir controlando la humedad, la temperatura y hacer todo lo que ya conocemos para que las colecciones sigan vivas. Pero el otro día charlaba con Ana Oliva de la Casa Histórica y yo le decía, ¿de qué te sirvió el Acta de la Independencia? Hace 7 meses que el Acta de Independencia está ahí, nadie la lee, nadie la ve, y si la mandaste por Instagram, por Facebook y demás, la vieron los que tienen conectividad, que son más cautivos que los cautivos, porque si nos ponemos a hacer un análisis, en Europa lo han hecho, creo que en Latinoamérica todavía no, pero han hecho un análisis de la virtualidad y del éxito de la virtualidad, y es pasmoso el fracaso, porque hay un pico enorme en los primeros días, ¿no? Una campana de Gauss gigante, y luego cae estrepitosamente por debajo de las visitas habituales guiadas, ¿no? O de las visitas presenciales, mejor dicho. Entonces, yo creo que eso, que es cuestión de juntar cerebros, ideas, ganas, pensamientos, que el museo puede ser el aglutinador, que hay gente en nuestro museo universitario
acá tenemos dos presentes, ¿no? Que quieren o pueden ser motor para las mismas. Pero bueno, es una idea nada más, no lo quiero monopolizar. Me parece ligar, me parece que no es solo la virtualidad, ¿no? Lo que vos estás planteando es inclusive es también la presencialidad. Vos fíjate, hay un comentario de Victoria Pirrota que lo hace en relación a la asistencia a los museos y que me parece, ahora lo voy a leer, y que me parece a mí que tiene mucho que ver con las desigualdades territoriales, sociales, de todo tipo que atraviesan nuestro país. Porque también hay que entender que cuando hablamos de museos metropolitanos, museos de grandes ciudades, no es lo mismo que hablar de museos de pequeñas localidades o tipologías de museos, ¿no? Bueno, acá estamos concretamente con museos universitarios, pero me parece que no podemos pensarnos en soledad tampoco en los museos universitarios, siempre articulando con otros. Victoria dice, el gran desafío es generar el hábito de asistir a museos. En la Universidad de General Sarmiento, entiendo que es la sigla, zona conurbano bonaerense, ustedes ya se imaginan allí, recuerdan las últimas noticias, toma de tierras, bueno, los problemas de insalubridad, problemas de hambre, ¿no? De pobreza y de indigencia en un número impresionante. No hay muchos museos, dice. Los estudiantes descubren muchas veces la biblioteca y los museos por primera vez cuando van a la universidad. Claro, pero tienen que llegar a la universidad, ¿no? Y ahí hay un punto, ¿no? Concretamente ella está refiriéndose al conurbano bonaerense. Creo que estoy opinando como moderadora, no debería, pero creo que el tema tiene una gran complejidad. A mí me parece interesantísimo lo que estás planteando, Eduardo, y hay que analizarlo por lo menos territorialmente, plantearlo territorialmente, y eso atravesado también con el tipo de instituciones, bueno, muchas otras cosas, combinando quizás con lo que decía Andrea de también el uso que le podemos dar para problemas actuales a las colecciones, o también siendo el museo simplemente un lugar de referencia, un lugar que nos pueda contener para determinadas luchas, como vos decías, el Museo de Antropología hoy, por ejemplo, con cuando fue la vigilia a favor, esperando la ley del aborto, bueno, y cosas de ese tipo que tienen que ver con lo actual, y no necesariamente con las colecciones, son compromisos más de índole social. Bueno, creo que, no sé si vos querés responder algo, Eduardo. Si no es así, Rebeca o Florencia habían pedido la palabra. Chicas, ¿no? Rebeca. Estoy sin micrófono, perdón. Sí, Mirta, gracias. Primero quería continuar con la idea de Eduardo, esencialmente para agradecerles a los tres y decirles que no nos hemos arrepentido de invitarlos, todos al contrario. Sobre todo, en el caso de Eduardo, me da la posibilidad de también traerles una inquietud que tenemos hace mucho cuando nos toca representar al programa de museos o los museos universitarios. Nos ha pasado con Fabiola, por ejemplo, siempre nos preguntan por qué nosotros no tenemos museólogos dentro de los museos universitarios. A veces sí hay, otras veces no. Porque son particulares los museos universitarios. Y esta cuestión de repensarlo también a partir de lo que, bueno, nosotros vivimos como directoras de museos, pero también como lo que Eduardo dice hoy, dentro de este contexto de pandemia particular y global. Para mí es esencial esta redefinición del museo universitario dentro de la redefinición del concepto de museos que propone el ICOM. Y esto nos lleva también a que recién ahí estábamos con otras dos de las chicas que componemos este programa de museos, el programa de museos que inicia Mirta con otras formas de conjunto antes, nos dio la posibilidad de ser un grupo institucionalmente fuerte, porque los 9 museos iniciales, que hoy son 20, entonces no es un solo museo el que pide, son 20 museos que además representan a veces otras tantas facultades. Y eso genera una fuerza institucional que hoy nos permite generar otras cosas. Y por eso nos ofrecemos desde este espacio a empezar a construir un espacio entre todos los museos universitarios del país, porque somos muy diferentes a su vez, ¿no? Las ubicaciones
regionales que hemos estado viendo, desde Catamarca hasta el sur, y nos faltaba otro todavía que estaba más al sur, pero que lamentablemente no pudo participar, el norte que vamos a tener después, no pudimos hacer más participar a la zona de Entre Ríos, por ejemplo, pero son muy diferentes las opciones de trabajo que tenemos y el contacto con esos públicos. Me gusta mucho esta posibilidad de ofrecernos a trabajar para empezar a construir una red de museos universitarios nacionales o como se llame después, con alguna figura jurídica que nos permita institucionalizarnos todos juntos dentro del CIN, por ejemplo, que es el que convoca a los rectores. Nosotros tenemos la suerte de que algunas de las autoridades nos miran más que en otras oportunidades, o hemos tenido en realidad suerte en la conformación de esta figura que es el programa de museos. Así que vamos a seguir trabajando al respecto y vamos a empezar a buscar estos apoyos institucionales, primero dentro de la UNC, pero comunicándonos con ustedes sobre todo para seguir esta construcción. Si a ustedes les parece bien. Gracias, Rebeca. Quiero dejar sin la palabra a Sol Tankov y a Cursada Contenidos, que recuerdo que dijo que llamaba Mercedes, ¿puede ser? Sí. Y después Verónica y Gladys Antunes hacen una pregunta. Verónica, ¿cómo acompañar, sostener, repensar estos tiempos de virtualidad? Y Gladys Antunes, ¿qué de lo que hacemos hoy sostendremos cuando volvamos a una nueva presencialidad? Ella ya hace la pregunta aquí, pero si quieren, Sol Gracias, Mirta, y Mercedes. buen día. Gracias, ¿Sí? Muchas gracias por este espacio y por este encuentro, la verdad que interesantísimo. Yo lo que quería comentar un poco también, un poco a raíz de todo lo que dijo Eduardo, que me parece realmente muy interesante, y te banco, Eduardo, te banco absolutamente en todo lo que decís. Y por el contrario, no te voy a andar renegando de nada, del cuidado de las colecciones, porque sé que sos una persona que comprende perfectamente cuáles son las necesidades y en qué consiste la conservación preventiva de las colecciones. Así que en lo más mínimo. Y desde ese lugar quiero decir que para nosotros, los conservadores restauradores, es muy importante, ¿no? Este vínculo con la sociedad, porque la manera, y esto es una frase que nos acompaña a todas las profesionales y los profesionales de la conservación y restauración, la forma que se consigue que las sociedades cuiden sus colecciones y valoren sus colecciones es conociéndolas. Si no las conocen, no las van a valorar y no van a tener el deseo de que se conserven y que se preserven. Entonces esto es fundamental. Y como yo no vengo del mundo académico, de hecho, no he pasado por una universidad nacional, para bien o para mal, en ningún momento de mi carrera, me siento un poco un outsider de la academia, de alguna manera, ¿no? Porque no tengo mis vínculos académicos, por lo menos de mi formación y, digamos, del camino que yo he recorrido, muy a la mano, ¿no? Porque la especialidad a la que yo me dediqué es también muy específica, que es la conservación de colecciones de ciencias naturales, y somos pocos. Entonces, creo que la clave está justamente ahí, en desarmar y en generar nuevos vínculos, nuevas resignificaciones, nuevos abordajes interdisciplinarios con todo ese capital humano que vos decís que tiene nuestro país, concentrado en universidades a lo largo de todo el país. Yo viví 15 años en la Patagonia, la Universidad San Juan Bosco también es una universidad excelente, que tiene en un lugar hostil y que se ha sentado y se ha desarrollado y ha generado cosas maravillosas. Entonces, no solamente la revinculación, la resignificación, el repensar, el reimaginar, como bien dice y se plantea en el Museo Reimaginado, cuando lo concibe Américo Castilla, ¿no? Reimaginémonos los museos con nuestro capital. Si hay algo que define al investigador, al científico, yo lo veo a diario, es la imaginación de todos estos académicos excelentes. Pongámonos en diálogo y con las artes, porque hay todo un mundo de personas que solamente van a entrar a través del arte.
¿sí? Porque hay diferentes inteligencias, esto está muy estudiado, ustedes muchos la deben saber mucho mejor que yo, y hay gente, personas tan diversas como no nos podemos imaginar. Entonces, a través del conocimiento, a través del conocimiento formal de la academia, de los formatos de pensar científico y de las artes, es como tenemos que lograr que las comunidades se vinculen con sus museos. Y es muy importante trabajar a nivel de la comunidad. Coincido también, es fundamental. El Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, la mitad de la población de Buenos Aires no sabe que existe o piensa que es el de La Plata. A ver, está en el Parque Centenario. Hay una comunidad en el Parque Centenario que se mueve por la vida de su comunidad y no se vincula con el museo, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Muchas gracias por todo este encuentro, verdaderamente. Gracias a vos, Soledad. Seguiría Mercedes, pero Analía Lanteri, que es una de nuestras expositoras, también pidió la palabra, así que vamos a darle primero la palabra a ella y después seguiría Mercedes. Y Verónica y Gladys, no sé si quieren también comentar algo. Gracias, Mirta. No, simplemente quería comentar que nosotros, cuando hablaron de los museólogos, nosotros tenemos la suerte de contar con 3 museólogos, pero además nos brinda un gran soporte la red de museos de la Universidad de La Plata, que tiene 20 museos integrantes. Justamente la coordinación en los aspectos museológicos es a través de la red. Y con respecto al Museo de La Plata, como comencé diciendo justamente de su inserción a nivel de la ciudad y a nivel de la provincia también, hasta hace unos años era obligatorio la visita de los colegios al Museo de La Plata. Yo considero que es muy, muy popular, es decir, es un museo abierto, no hay limitaciones prácticamente de pago porque los niños no pagan, ni niñas, los estudiantes en general, la gente mayor, jubilada, y por eso es que queremos seguir acentuando esa identificación con el público. Creo que ha cambiado mucho, cada vez hay más actividades y se trata de incluir más. Justamente la charla de hoy era por la inclusión. Y que se pueden, yo coincido totalmente con los otros expositores, se puede hacer mucho más. El proyecto que yo rápidamente les mencioné al final de mi charla, que se llama, me gusta mucho el título, Tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua, que ganó ese premio Transformando Comunidades, entre proyectos que se presentaron de todo el mundo, es un ejemplo de todo lo que se puede hacer, porque con ese proyecto, trabajando con una comunidad originaria, pretende dar agua segura a todas las comunidades que viven en esa zona. Y eso es una realidad, no es algo que está lejos de nuestro alcance. Entonces, comparto plenamente que eso lo podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, y es un gusto haber compartido esta charla con ustedes. Muchas gracias, Analía. No sé si, creo, Andrea Pegoraro también comentar algo. Sí, lo mío es muy chiquito, pero me acordé pensando en esto que decía Sol sobre la imaginación, que a mí Pepe Pérez Goyán, quien fue director del museo muchos años, yo me formé con él, no sé si todos lo conocen, pero por eso quería aclarar el nombre, me enseñó, y creo que vos, Mirta, lo hemos compartido con él, esto del tema de la curiosidad. Él, a mí me enseñó que si no hay curiosidad no se aprende y no se avanza en la ciencia. Entonces pensaba siempre que me parece que los museos de alguna manera, no sé cómo, pero hay que instalar la curiosidad en la gente, hay que generar mecanismos y estrategias para que sean curiosos. Y la curiosidad no es algo natural, la curiosidad también es algo que se construye. Eso por un lado. Me acordé de eso y quería, para mí, yo lo aprendí mucho eso, de la curiosidad, y fue lo que a mí me llevó a leer otras cosas, de hecho. Y hacer una sola acotación, cuando me preguntaron esto de los estudiantes, cómo se involucraban, automáticamente arranqué Museo Etnográfico, porque es en el que llevo 25 años, pero quería decir que los museos de la red de la Universidad de Buenos Aires, todos tienen
somos todos muy diferentes. Hay gente que tiene una persona, dos personas, que a veces no pueden asumir estudiantes, otros han asumido y tienen voluntarios y tienen contratos. De todas formas, está justamente en nuestros proyectos como red gestionar una línea junto con la Secretaría de Extensión Universitaria de convocar estudiantes pasantes de todas las carreras y darles un certificado a través de la Secretaría de Extensión del Rectorado. No, eso, nada más. Bueno, gracias, Andrea. Pide la palabra también Marita Molina. Marita. Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy de Puerto San Julián, la provincia de Santa Cruz. Hace 20 años que trabajo en turismo, 12 en los museos y hace 3 que los tengo a cargo. Para mí es un orgullo. No soy museóloga, soy una apasionada nada más del tema, que me ha permitido aprender muchísimo. Primero, estoy encantadísima y emocionada escuchándolos a todos ustedes. Yo soy una simple empleada municipal y estoy anotando todo lo que han ido diciendo para poder mejorar, para poder reabrir los museos cuando se dé la ocasión. Acá en mi localidad, hace 4 días hemos tenido un brote epidemiológico y tenemos más de 250 personas contagiadas, muchos compañeros municipales que están en acción. Así que se decidió cerrar los museos y la gente que está en los museos se fue a otras áreas. El tema que nosotros no tenemos un equipo interdisciplinario. Yo soy todo lo que ustedes dijeron. Soy la museóloga, soy la que limpia, soy la que arma la exposición. Tengo muy poco personal y generalmente, por ahí esto es un catarsis o para que sepan, bueno, ustedes deben saber estas realidades que pasa con los museos municipales que son utilizados como centro de castigo. Muchas veces alguien hace una macana al museo, o al hogar de anciano, o al cementerio, todos esos lugares específicos. Y mandan mucha gente que no tiene ganas de capacitarse o que total a fin de mes cobra igual. Entonces ese es el gran problema que tengo yo acá con estos museos. Acá hay 3 museos, el Museo Temático Nao Victoria, que tiene que ver con la Expedición de Magallanes, después está el Museo de Pioneros, y uno flamante que es el Museo del Campo, que en la provincia es el único museo del campo que está habla sobre lo que es la temática el nacimiento de San Julián. San Julián nace justamente con la ganadería. Estamos hablando de 1892, así que bueno, tenemos mucha historia. Nada, quería hacer ese comentario, agradecerles infinitamente por todo lo que están diciendo y ojalá algún día alguna gestión nos dé bolilla y por fin podamos tener un museólogo en nuestros museos o un restaurador o alguien que sepa hacer bien, o sea, que esté bien empapado en su trabajo, no como nosotros somos unos improvisados, pero bueno, tenemos ahí nuestros museitos en pie. Nada, eso quería comentarles y bueno, me interesó mucho la red de museos. Yo estaba pensando por ahí, acá en Santa Cruz lo podríamos hacer como una red de zona centro o provincial y ver si hay algún museólogo en la provincia que pudiera visitar las localidades y ir asesorándonos mejor. Así que bueno, ese es uno de los proyectos que tiraron ustedes y que bueno, ya lo anoté para más adelante. Así que bueno, muy agradecida y nada, eso, un gran saludo desde Santa Cruz. Gracias, Marita. Mira, ya el hecho de que estas jornadas hayan servido para que surjan ideas y que puedas mejorar la situación de los museos de tu región, me parece muy, muy importante. Bueno, me parece que a nadie más ha pedido la palabra. Simultáneamente en el chat, no sé si lo fueron siguiendo, se fue armando una charla interesante sobre la propuesta de Eduardo y el voluntarismo, que también está interesante, lo pueden ver. Por otro lado, Mariela Zavala creo que fue quien pidió que haya carreras virtuales, que las existentes se conviertan en virtuales, porque también la formación, como dice Patricia de Concepción del Uruguay, es muy importante. Y respecto a lo último que voy a decir, respecto a lo que decía Marita, yo creo que un poco también esa parte de que solo los profesionales podemos estar en los museos, también hay que empezar a replantearlas.
Yo misma he participado en proyectos de museos comunitarios en donde solo hemos facilitado, colaborado al inicio, y hoy funcionan gestionados, promovidos por la misma gente de la localidad o de la comunidad, que no necesariamente ni son museólogos, ni son historiadores, ni son botánicos, ni antropólogos, y son museos que funcionan al ritmo y según los intereses de la propia comunidad. Entonces me parece interesante también pensar en que no solamente sea un espacio para los profesionales, sino también pensar en una gran diversidad de museos. Y en eso me parece que la participación ciudadana, comunitaria, es vital. No sé, los compañeros que presentaron hoy sus trabajos, si quieren hacer un cierre o cerramos aquí, ¿qué les parece? Muchas gracias. Muchas gracias a Analía, a Andrea y a Eduardo. Y bueno, nos seguiremos viendo en el mundo museológico. Muchas gracias por la invitación y por compartir esto con todos. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias a la banda de Mirta. No sé cómo Y nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Che, Rebeca, eso, sí. Yo no tengo el dato de cuándo continuamos. Nos vemos a la tarde a partir de las 3, como ayer, para iniciar el tercer conversatorio y después el cierre, donde también te esperamos, Mirta, por favor. Bueno, no Muchas sé gracias si voy a poder todos nuevamente. Ah, ¿no? Un beso. Te mando la banda. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Abrazo. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.